La física del futuro. Michio Kaku. Introducción 1.2. 2100. Seremos dioses mitológicos. Si hoy en día pudiéramos visitar a nuestros antepasados más remotos y mostrarles toda nuestra profusión de avances científicos y tecnológicos, nos tomarían por magos. Con la magia de la ciencia podríamos mostrarles aeroplanos que se elevan hasta surcar las nubes, naves espaciales que pueden explorar la luna y los planetas, escáneres de resonancia magnética que pueden mirar al interior del cuerpo humano y teléfonos móviles que nos ponen en contacto con cualquier ambiente del planeta. Si les enseñáramos nuestros ordenadores portátiles, que envían de forma instantánea imágenes en movimiento y mensajes a través de los continentes, dirían que todo eso es brujería. Pero esto no es más que el comienzo. La ciencia no es estática, explora exponencialmente todo nuestro entorno. Si hacemos un recuento del número de artículos científicos que se publican, veremos que el volumen total de la ciencia se duplica más o menos cada 10 años. Las innovaciones y los descubrimientos están cambiando en su totalidad el panorama económico, político y social, dando un vuelco a los viejos y queridos prejuicios y creencias. Ahora, atrevámonos a imaginar el mundo del año 2100. Nuestro destino para el año 2100 es igualarnos a los dioses que en otro tiempo adorábamos y temíamos, pero no nos valdremos de pociones y varitas mágicas, sino de la informática, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología y sobre todo la teoría cuántica, que es el fundamento de todas las tecnologías anteriores. En 2100, al igual que los dioses mitológicos, seremos capaces de manipular objetos con el poder de nuestras mentes. Los ordenadores podrán hacer realidad nuestros deseos, tras leer en silencio nuestros pensamientos. Podremos mover objetos utilizando solo la mente, es decir, tendremos un poder telequinético que habitualmente está reservado a los dioses. Con el poder de la biotecnología, crearemos cuerpos perfectos y alargaremos nuestro tiempo de vida. También seremos capaces de crear formas de vida nunca vistas en la superficie de nuestro planeta. Con el poder de la nanotecnología, podremos tomar un objeto y convertirlo en otra cosa, para crear algo aparentemente a partir casi de la nada. No viajaremos en carros llameantes, sino en impecables vehículos que volarán por sí mismos casi sin combustible, flotando sin esfuerzo en el aire. Con nuestros motores seremos capaces de aprovechar la energía ilimitada de las estrellas. También estaremos a punto de poder enviar naves interestelares para explorar estrellas cercanas. Aunque este poder divino parece increíblemente avanzado, las semillas de todas estas tecnologías ya están sembrándose ahora mismo. Es la ciencia moderna, no salmodías ni encantamientos, lo que nos dará este poder. Soy especialista en física cuántica. A diario me enfrento con las fórmulas que gobiernan las partículas subatómicas de las que está hecho el universo. El mundo en el que vivo es el universo del hiperespacio, de 11 dimensiones, los agujeros negros y las puertas del multiverso. Pero las fórmulas de la teoría cuántica que se utilizan para describir las estrellas que explotan y el Big Bang pueden utilizarse también para descifrar esquemáticamente nuestro futuro. Ahora bien, ¿a dónde nos conducen todos estos cambios tecnológicos? ¿Dónde está el destino final de este largo viaje a la ciencia y la tecnología? La culminación de toda esta efervescencia es la creación de una civilización planetaria, lo que los físicos llaman una civilización del tipo 1. Esta transición es quizá la más importante que se ha dado en la historia y marca un despegue radical con respecto a todas las civilizaciones del pasado. Cada titular que encabezan las noticias refleja, en cierto modo, los dolores del parto de esta civilización planetaria. El comercio, la industria, la cultura, el lenguaje, los espectáculos, las actividades de ocio e incluso la guerra están experimentando una revolución a causa de la emergencia de esta civilización planetaria. Calculando el rendimiento energético del planeta,
Se estima que alcanzaremos la situación del tipo 1 dentro de 100 años, a menos que sucumbamos a las fuerzas del caos y la insensatez. La transición a una civilización planetaria es inevitable, porque esta es el producto final de las enormes e inexorables fuerzas de la historia y la tecnología, que están más allá de todo control. ¿Por qué a veces las predicciones no se cumplen? Sin embargo, varias predicciones relativas a la era de la información resultaron espectacularmente falsas. Por ejemplo, muchos futurólogos predijeron la noticia sin papeles, es decir, que el ordenador haría que el papel fuera obsoleto. En realidad ha sucedido lo contrario. Basta con echar un vistazo a cualquier oficina para ver que la cantidad de papeles es ahora mayor que nunca. Algunos también pronosticaron la ciudad sin gente. Varios futurólogos predijeron que las teleconferencias vía Internet harían innecesaria la presencia física en las reuniones de negocios, por lo que no sería necesario desplazarse. De hecho, las poblaciones urbanas se quedarían en gran medida vacías, convirtiéndose en ciudades fantasmas, ya que la gente trabajaría en casa en vez de acudir a la oficina. De igual modo, veríamos el aumento de los ciberturistas, como dones que pasarían el día tumbados en el sofá, recorriendo el mundo y viendo los lugares de interés turístico a través de Internet en sus ordenadores. También tendríamos cibercompradores, que dejarían para el rato del ordenador el esfuerzo de caminar. Las avenidas comerciales irían a la quiebra. Asimismo, los ciberestudiantes recibirían todas las clases en línea, divirtiéndose a escondidas con los videojuegos y bebiendo cerveza. Las universidades cerrarían porque ya no serían interesantes para nadie. Por otra parte, pensamos que el destino del teléfono con imagen durante la Feria Mundial de 1964 con AT&T se gastó unos $100 millones en perfeccionar una pantalla de televisión que se conectaría al teléfono, de tal modo que pudiéramos ver a la persona con la que estábamos hablando y viceversa. El invento nunca llegó a cuajar. AT&T solo vendió unos 100 aparatos de este tipo, con lo que cada unidad le costó alrededor de $1 millón. El fracaso resultó muy caro. Y finalmente, se pensó que la defunción de los medios de comunicación y los espectáculos tradicionales de ocio era inminente. Algunos futurólogos proclamaron que Internet sería el monstruo devorador que se tragaría las representaciones de teatro en directo, el cine, la radio y la televisión, y que todo esto ya no se vería en los museos. En realidad, ha sucedido lo contrario. Por lo que respecta al tráfico, los embotellamientos son peores que nunca, habiéndose convertido en una característica permanente de la vida urbana. Se han batido todos los récords en el número de personas que se desplazan en tropel al extranjero, haciendo del turismo una de las industrias de más rápido crecimiento. Los compradores abarrotan los centros comerciales a pesar de la grave crisis económica. En vez de una proliferación de aulas cibernéticas, lo que vemos es que las universidades siguen registrando unas cifras de estudiantes superiores a las de cualquier otra época. Es cierto que cada vez más gente decide trabajar desde sus hogares o conferenciar a distancia con sus colegas, pero las ciudades no se han vaciado en absoluto. Al contrario, se han transformado en megaurbes que no dejan de crecer. Hoy en día, resulta fácil tener una conversación visual a través de Internet, pero la mayoría de la gente es reticente a ser filmada y prefieren los encuentros cara a cara. Y por supuesto, Internet cambia radicalmente el paisaje de los medios de comunicación, ya que los gigantes de dichos medios han descubierto el modo de sacar beneficios de la red. Internet está muy lejos de acabar con la televisión, la radio y el teatro en directo. Las luces de Broadway siguen brillando con tanto fulgor como antes. El principio del hombre de las cavernas. ¿Por qué no han llegado a materializarse aquellas predicciones? Creo que la gente ha rechazado ampliamente esos adelantos, por lo que yo llamo el principio del hombre de las cavernas.
o de la mujer de las cavernas. Todos los indicios genéticos y fósiles ponen de manifiesto que los seres humanos modernos no tenían exactamente el mismo aspecto que nosotros. Surgieron de África hace más de 100.000 años, pero no vemos prueba alguna de que nuestros cerebros y nuestra personalidad hayan cambiado mucho desde entonces. Cualquier individuo de aquella época sería anatómicamente idéntico a nosotros, si le diéramos un baño y un buen afeitado, le pusiéramos un traje de 3 piezas y lo colocáramos en Wall Street. Por su físico no se distinguiría de cualquier otro individuo de la zona. Del mismo modo, nuestros deseos, sueños, personalidades y aspiraciones probablemente no habrán cambiado mucho en 100.000 años. Es muy posible que pensemos todavía como nuestros antepasados de las cavernas. La cuestión es la siguiente. Cuando se produce un conflicto entre la tecnología moderna y los deseos de nuestros primitivos antepasados, los deseos primitivos siempre ganan. Este es el principio del hombre de las cavernas. Por ejemplo, el hombre de las cavernas siempre exigía comprobar la pieza cazada. Nunca bastaba con presumir de la pieza grande que se había escapado. Tener el animal entre las manos era siempre preferible a las historias sobre uno que hubiera huido. De igual modo, queremos la copia en papel cuando manejamos archivos. Instintivamente, desconfiamos de los electrones que flotan en la pantalla del ordenador y por eso imprimimos nuestros correos electrónicos y nuestros informes, incluso cuando no es necesario. Esta es la razón por la cual la oficina sin papeles nunca se ha hecho realidad. Asimismo, a nuestros antepasados siempre les gustaron los encuentros cara a cara. Eran buenos para establecer vínculos con los demás y leer sus emociones ocultas. Es la razón por la que nunca ha llegado a existir una ciudad vacía de gente. Por ejemplo, un jefe podría desear evaluar detenidamente a sus empleados. Es difícil hacer eso en línea, pero en una entrevista cara a cara, un jefe puede leer el lenguaje corporal para obtener una valiosa información ofrecida de manera inconsciente. Al observar de cerca a las personas, sentimos un vínculo común y podemos también leer su sutil lenguaje corporal para averiguar qué pensamientos pasan por sus cabezas. Esta es la razón por la cual nuestros simiescos antepasados, muchos miles de años antes de desarrollar el lenguaje oral, utilizaban casi exclusivamente el lenguaje corporal para transmitir sus pensamientos y sus emociones. Es la causa de que el ciberturismo nunca haya arrancado. Una cosa es ver una fotografía del Taj Mahal, pero otra es presumir del privilegio de haberlo visto realmente. De igual modo, que usted oiga un CD de su músico favorito no es lo mismo que el arrebato de emoción que sentiría al ver en la realidad a ese músico en un concierto en directo, rodeado de toda la fanfarria, gritos y ruido. Esto indica que, aunque podamos descargar unas imágenes muy realistas de nuestra obra de teatro preferida o nuestros artistas famosos predilectos, no es comparable a ver el drama directamente sobre el escenario y el actor presentándolo en persona. Los fans recorren grandes distancias para conseguir fotografías dedicadas y entradas para los conciertos de sus artistas favoritos, aunque puedan descargar una fotografía gratuitamente de internet. Esto explica por qué nunca se ha hecho realidad la predicción según la cual internet acabaría con la televisión y la radio. Cuando aparecieron por primera vez la radio y el cine, la gente vaticinó la muerte del teatro en directo. Cuando llegó la televisión, se predijo la defunción de la radio y el cine. Ahora vivimos con una mezcla de todos esos medios. La lección es que un medio nunca aniquila a otro previo, sino que coexiste con él. Es la mezcla y la relación mutua de estos medios lo que cambia constantemente. Quien pueda predecir con exactitud la mezcla de medios que se dará en el futuro, podrá hacerse rico. La razón de esto
es que nuestros primitivos antepasados siempre querían ver las cosas por sí mismos, porque no se fiaban de lo que se contaba. Confiar en las pruebas físicas reales, más que en los rumores, fue crucial para nuestra supervivencia en la selva. Cuando haya pasado un siglo a partir del momento presente, seguiremos disfrutando del teatro en vivo y persiguiendo a los artistas famosos, y eso será una antigua herencia de nuestro pasado lejano. Además, somos descendientes de seres depredadores que cazaban. Por lo tanto, nos gusta observar a los demás e incluso sentarnos durante horas frente a un televisor, mirando durante una eternidad las payasadas que hacen nuestros semejantes, pero nos ponemos nerviosos en cuanto sentimos que otros nos miran. De hecho, unos científicos han comprobado que nos ponemos nerviosos solo con que un extraño nos observe fijamente durante más o menos 4 segundos. Si esto dura unos 10 segundos, nos sentimos incluso furiosos y nos mostramos hostiles con el mirón. Esta es la razón por la cual la telefonía como imagen fue inicialmente un fracaso. ¿Quién quiere tener que peinarse antes de ir y coger el teléfono? Actualmente, después de décadas de lentas y costosas mejoras, la videoconferencia está por fin empezando a ser bien aceptada. Desde luego, hoy en día es posible hacer cursos a través de Internet, pero las universidades están abarrotadas de estudiantes. El encuentro frente a frente con los profesores, que pueden prestar una atención individual y responder a las preguntas de cada alumno, siguen siendo preferible en comparación con los cursos en línea, y un título universitario todavía tiene más peso que un diploma en línea cuando se solicita un puesto de trabajo. Así pues, hay una competición que no cesa entre las tecnologías avanzadas, high-tech, y el contacto directo, high-touch, es decir, entre sentarse en un sillón a ver la televisión y moverse para tocar las cosas que nos rodean. En esta petición, lo que nosotros desearemos será hacer ambas cosas. Queremos seguir disfrutando del teatro en vivo, los conciertos de rock, la impresión en papel y los viajes turísticos, aunque estemos en el área del ciberespacio y la realidad virtual. Pero si nos dieran a elegir entre una imagen gratuita de nuestro músico favorito y unas entradas reales para su concierto, apostaríamos por las entradas, sin dudarlo ni un momento. El principio del hombre de las cavernas, preferimos tener ambas cosas, pero si nos dan a elegir, optaremos por el contacto directo, como nuestros antepasados cavernícolas. Sin embargo, estos principios tienen también un corolario. Cuando los científicos crearon Internet, allá por la década de 1960, mucha gente creía que evolucionaría hasta ser un foro para la educación, la ciencia y el progreso. En cambio, a otros les horrorizaba la idea de que pronto degenerarían hasta convertirse en el salvaje oeste sin frenos ni barreras que es actualmente. En realidad, esto era de esperar. El corolario del principio del hombre de las cavernas es que, para predecir las interacciones sociales de los humanos en el futuro, basta con que imaginemos cuáles eran nuestras interacciones sociales hace 100.000 años y las multipliquemos por 1.000 millones. Esto significa que habrá que dar un mayor peso al cotilleo, al uso de las redes sociales y al ocio. Los rumores eran esenciales en la tribu para comunicar informaciones rápidamente, sobre todo las relativas a los jefes y a quienes estaban considerados como modelos de comportamiento. Los que estaban fuera de esta espiral de cotilleo a menudo no sobrevivían para transmitir sus genes. Hoy en día podemos ver esto representado junto a las cajas de los supermercados, en unos anaqueles abarrotados de revistas dedicadas al cotilleo sobre famosos, y en el ascenso de la cultura que generan estos famosos. La única diferencia con nuestros antepasados es que actualmente los medios de comunicación han multiplicado por cifras enormes la magnitud de este cotilleo tribal. Y ahora los rumores pueden dar varias vueltas al planeta en una fracción de segundo. La repentina proliferación de sitios web
de redes sociales que ha convertido a jóvenes empresarios imberbes en multimillonarios de la noche a la mañana, ha pillado desprevenidos a muchos analistas, pero es también un ejemplo del principio del hombre de las cavernas. A lo largo de nuestra historia evolutiva, aquellos que mantenían amplias redes de contactos sociales podían confiar en ellos para obtener los recursos, el asesoramiento y la ayuda que eran vitales para sobrevivir. Finalmente, la oferta para el ocio y la diversión seguirá creciendo a una velocidad inimaginable. A veces no nos agrada admitirlo, pero una parte predominante de nuestra cultura está basada en el ocio y la diversión. Después de cazar, nuestros antepasados descansaban y se divertían. Estas actividades eran importantes, no solo para establecer relaciones, sino también para fijar la posición de un individuo dentro de la tribu. No es casualidad que la danza y el canto, que son partes esenciales de la diversión, sean también vitales en el reino animal para demostrar al sexo opuesto que se está en forma. Cuando los pájaros machos cantan bellas y complejas melodías o emprenden curiosos ritos de apareamiento, se trata principalmente de demostrar al sexo opuesto que están en excelente forma física, saludables y limpios de parásitos, y que tienen unos genes que vale la pena transmitir. Por otra parte, la creación artística no servía solo para divertirse, sino también desempeñó un importante papel en la evolución de nuestro cerebro, que gestiona mediante símbolos la mayor parte de la información que recibe. En definitiva, a menos que cambiemos genéticamente los fundamentos de nuestra personalidad, es de esperar que el poder de las actividades de ocio, del cotilleo, en los medios y de la participación en las redes sociales no disminuya, sino que aumente en el futuro. La ciencia como arma. En una ocasión vi una película que cambió para siempre mi actitud con respecto al futuro. Se titulaba Planeta Prohibido y estaba basada en La Tempestad de Shakespeare. En esta película, unos astronautas encontraban una antigua civilización que en relación con la nuestra tenían un adelanto de 1.000.000 de años. Sus miembros habían alcanzado ya su último objetivo tecnológico, un poder ilimitado que ejercía prescindiendo de cualquier instrumento, es decir, el poder de hacer casi cualquier cosa solo con la mente. Los pensamientos se iban a parar a unas colosales plantas de energía termonucleares, enterradas en las profundidades del planeta, que convertían cualquier deseo en realidad. Dicho de otro modo, tenían el poder de los dioses. ¿Llegaremos a gozar de un poder similar? Pero no tendremos que esperar millones de años. Solo habrá que esperar un siglo, porque ya podemos ver las semillas de este futuro en la tecnología actual. Pero la película era también un cuento con moraleja, ya que aquel poder divino finalmente aplastaba a la civilización. Por supuesto, la ciencia es un arma de doble filo. Resuelve problemas, pero crea otros tantos, y estos son siempre de un nivel superior. Hoy en día hay dos tendencias que compiten en el mundo. Una, la que intenta crear una civilización planetaria que es tolerante, científica y próspera. Y la otra, que glorifica la anarquía y la ignorancia, que podría desgarrar el tejido de nuestra sociedad. Seguimos teniendo el mismo sectarismo, el mismo fundamentalismo y las mismas pasiones irracionales que tenían nuestros antepasados, pero la diferencia es que ahora poseemos armas atómicas, químicas y biológicas. En el futuro llevaremos a cabo transiciones de ser observadores pasivos de la danza de la naturaleza a ser coreógrafos y finalmente conservadores de dicha naturaleza. Así pues, esperemos que seamos capaces de blandir la espada de la ciencia con sabiduría y ecuanimidad, dominando la barbarie de nuestro antiguo pasado. Emprendamos ahora un hipotético viaje a través de los próximos 100 años de innovación y descubrimientos científicos, tal como lo han explicado los científicos que lo están haciendo posible.
Será un vertiginoso recorrido por los rápidos avances que tendrá lugar en la informática, las telecomunicaciones, la biotecnología, la inteligencia artificial y la nanotecnología. Sin duda, todo esto cambiará nada menos que en el futuro de la civilización.